Buenas noches, mi nombre es Carlos Castañeda, soy cirujano cardiovascular. Vamos a tratar un tema relacionado a lo que es trauma de tórax. Para esto vamos a definir algunos términos. Trauma viene a ser toda lesión tisular por agente físico. Trauma torácico entonces debería definirse como trauma en la región torácica secundario a una lesión por agente físico, pero del tipo cinético. No está incluido, en el caso del trauma torácico, no está incluido las lesiones por calor. Sobre esto tenemos que ver algunos puntos epidemiológicos importantes, donde la causa más importante en un 70-80% son los accidentes de tránsito. El trauma torácico corresponde al 25% de muertes en los pacientes con trauma grave después del TEC, ¿no? Corresponde a un 10% de mortalidad solamente como trauma torácico grave, ¿no? Menos del 15% de esta patología requieren tratamiento quirúrgico. Más del 80% de las lesiones torácicas amenazan la vida después de revertir con unas medidas adecuadas. Estas se clasifican de acuerdo a esto, no solamente esta clasificación, según la etiología y su morfología, es para el trauma torácico, sino es para todo tipo de trauma, ¿no? Así, se menciona la siguiente: se puede clasificar el trauma torácico como cerrado y penetrante o perforante, ¿no? Y la morfología va a depender justamente de este mecanismo. Si es un trauma cerrado, generalmente va a producir morfología del tipo contusión y desgarro, ¿no? Contusión no viene a ser otra cosa que un daño menor de lesión, pero con gran cantidad o cantidad variable, disculpe, de hemorragia. Y el desgarro viene a ser una lesión tisular ya del tipo anatómico, o sea, más de 1 centímetro, donde puede ser total o puede ser parcial. Se habla de un desgarro total cuando prácticamente la pared de un órgano ha sido lesionada, desgarrada, ¿no? Y parcial cuando solamente una parte de esa pared. Perforante tiene una característica morfológica bastante definida, ¿no? Donde se observa los bordes de la lesión bien marcadas, ¿no? Bien definidas, como se dice, como su mismo nombre lo está diciendo. Según el órgano, puede clasificarse como lesión de la pared torácica, lesión del corazón, de grandes vasos, de pulmón, de las vías aéreas, del conducto torácico. Prácticamente todo órgano que esté dentro de comprendido en el área torácica puede verse afectado bajo este sistema de lesiones. Los mecanismos pueden ser directos, por compresión o por aceleración-desaceleración. El trauma directo, ¿no?, es cuando la misma energía cinética lesiona directamente el organismo. Por ejemplo, un cuchillo. Cuando ese cuchillo atraviesa el corazón, a eso se lo puede denominar mecanismo por trauma directo. Un trauma por compresión es cuando le cae rocas al tórax de tal manera que lo termina por comprimir, ¿no? Produciendo una hipertensión torácica, ¿no?, con lesiones intratorácicas que se describirá más adelante. Y el trauma por aceleración y desaceleración, que generalmente ocurre cuando hay un choque contra una barrera rígida, ¿no? De tal manera que los órganos de la intratorácicos generan un movimiento de bamboleo, ¿no?, acelerando y desacelerando, ¿no?, produciendo pues una lesión por contusión contra la pared torácica y una lesión de retorno contra la pared torácica posterior cuando ésta termina pues por desacelerarse. Además, hay un efecto de cizallamiento cuando algunos órganos se encuentran fijos a alguna zona de la pared torácica.
como es la aorta en su unión con el ligamento arterioso, o la ruptura de la válvula aórtica cuando uno, bueno, cae cuando sufre traumas por caídas, que explicaré más adelante. Acá algunas diferencias, ¿no?, entre trauma cerrado y trauma abierto. El trauma cerrado generalmente viene asociado a compresión, desaceleración, aceleración, y el trauma abierto está relacionado a traumas por arma blanca o arma de fuego. Generalmente suele haber fracturas múltiples en el trauma cerrado, a diferencia del trauma abierto. El hemoneumotórax suele ser tardío, aparece después de las 24 horas. En el trauma abierto es inmediato. El trauma de corazón y grandes vasos se manifiesta tardíamente en el trauma cerrado, a diferencia del trauma abierto, que es inmediatamente. El tratamiento quirúrgico es menos del 10% en el trauma cerrado, y en el trauma abierto de un 15 hasta un poco más del 30%, dependiendo del órgano que se haya afectado o se sospeche. Entonces, las lesiones torácicas se clasifican de acuerdo a lo que potencialmente podría denominarse capacidad de muerte. Así se puede denominar dos tipos de lesiones, los grandes grupos, entre ellos las lesiones torácicas letales y las lesiones torácicas potencialmente letales. Las lesiones torácicas letales son las que van a matar al paciente en minutos, en la primera hora. En la primera hora cuando el paciente llega a sala de urgencias, estas lesiones las van a matar. Y tenemos que identificarlas. Entre ellos está la obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, neumotórax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable, taponamiento cardíaco. Las lesiones torácicas potencialmente letales son aquellas que aparecen en el transcurso del trauma, evolucionan más de una hora, haciendo que hasta las 24 horas pueda presentarse letalidad. Entre ellos está la contusión pulmonar, la rotura traqueobronquial, la contusión cardíaca, la lesión traumática de la aorta, ruptura diafragmática, lesión mediastínica. En cuanto a las fracturas costales, es más frecuente que éstas aparezcan en el anciano y por un mecanismo de trauma directo, por un golpe. Los tipos pueden ser aislados, pueden ser múltiples. Pueden aparecer, cuando aparecen entre la primera y la segunda costilla, van a requerir mucha energía. Es el 5% de los casos, ¿no? Y generalmente vienen relacionados con lesiones de aorta, subclavia, ruptura de tráqueos bronquiales. Por ello, justamente por esa relación, tiene una mortalidad del 30%. Entre la tercera y novena costilla, que es la más frecuente de lo que pueda pasar, generalmente viene relacionado a lesiones pulmonares. Por ello, puede aparecer hemotórax, hemoneumotórax, contusión pulmonar. Y cuando aparece en la décima hasta la 12ª costilla, que es el 30% de los casos, generalmente viene relacionado a lesiones de órganos abdominales. El tratamiento, dependiendo de lo que se haya asociado a estas fracturas, debería darse una oxigenoterapia. El paciente debe quedar hospitalizado y darse analgesia potente. Debe quedarse una vigilancia respiratoria en pacientes, especialmente aquellos que tienen EPOC, asma, fibrosis pulmonar, entre otras patologías pulmonares. Esto siempre también he observado, especialmente algunos médicos ya de trayectoria avanzada, ¿no?, que siempre, cada vez que hay fracturas costales, le ponen una venda. Esto está contraindicado. Nunca debería colocarse una venda en el tórax, ¿no?, una vendaje circunferencial,
porque muy por el contrario dificulta la respiración del paciente generando áreas de hipoventilación en el pulmón, que luego pues pasan a ser atelectasias y luego infecciones y neumonías posteriores, ¿no? El tratamiento realmente es, las fracturas costales es las únicas fracturas en el cuerpo que consolidan en movimiento. No necesitan recibir ningún tratamiento y solamente se queda en la fijación con mini placas aquellos que tienen pseudoartrosis. Solamente aquellos que hacen pseudoartrosis o los que tienen tórax inestable. El tórax inestable se define como dos fracturas separadas en 3 o más costillas consecutivas. Las condiciones causales generalmente suelen ser accidentes de tránsito, caídas, agresiones y aparecen en ancianos. Como es de imaginar, dos fracturas separadas en 3 o más costillas consecutivas, es lógico de pensar de que va a haber lesión pleural y pulmonar, por lo que su mortalidad llega a ser de 25 al 40%, pues solamente porque viene asociado a una contusión pulmonar o una ruptura del sistema bronquial, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos? Edad avanzada, más de 7 fracturas costales, 3 lesiones, más de 3 lesiones asociadas, shock y T grave, la mortalidad es de 25 a 40%, ¿no? Acá vemos el movimiento torácico paradojal, así se le denomina, es cuando, si bien es cierto, el tórax se mueve por movimiento de los músculos respiratorios principales, pero como hay un segmento fallido porque se separó del resto de la parrilla costal, ese segmento fallido va a moverse en relación a los movimientos del pulmón. Entonces, cuando el paciente inspira, la presión interna del tórax es negativa, haciendo de que ese file óseo se introduzca dentro del mismo. Y cuando el paciente expira y la presión se vuelve positiva, ese file óseo, ¿no? Ese tórax volante va a verse como que va a protruir un poco del resto de la pared costal, de la pared torácica. Fractura external. El 5% ocurre en el 5% del trauma torácico cerrado. Sus condiciones causales necesariamente tiene que haber un trauma por alta energía. Ocurre generalmente en ancianos, esto he visto generalmente en ancianos. En adultos he visto en aquellos que han sufrido por accidentes de tránsito. En ancianos, los que generalmente salen o están en la bañera. La localización de las lesiones suelen ser o se clasifican, ¿no? en la mitad superior y en la mitad inferior. En la mitad superior viene relacionado casi siempre a desgarros de aorta, subclavia, rotura traqueobronquiales. Y en la mitad inferior generalmente viene relacionado a contusión cardíaca, rotura de diafragma, tórax inestable. Con estas lesiones asociadas, nosotros podemos definir que puede llevar a una mortalidad de 25 hasta un 50% de los casos. El tratamiento también debe relacionarse con una analgesia potente y debe realizarse una vigilancia cardiovascular, ¿no? Con un monitor cardiovascular siempre. El tratamiento definitivo también, ¿no? Generalmente, si no está desplazado y específicamente en la mitad inferior, no se hace nada. Pero si es que se encuentra desplazado en la mitad inferior, se hace una sutura externa con hilos de alambre. En cuanto al neumotórax, esta se define como aire en la cavidad pleural. Ocurre
del 10 al 30% de los traumas cerrados y el 100% de los traumas penetrantes. Es lógico de pensar que hay una hipersonalidad en la percusión, ausencia de movimientos en el hemitórax dañado, insuficiencia respiratoria. En la parte radiológica uno puede ver una radiotransparencia homogénea que rodea el borde externo del pulmón, ¿no? Y a la toracocentesis uno puede hallar aire al momento de la aspiración y con esto nos da un diagnóstico definitivo. Con ello también se define si el neumotórax es simple, abierto o a tensión. Hay que ver otra cosa, que un neumotórax simple puede progresar a un neumotórax a tensión, ¿no? El tratamiento inicial siempre es un drenaje más oxigenoterapia. Aquí vamos a ver que en ciertas situaciones el paciente puede facilitar la probabilidad de que aparezcan neumotórax. ¿Cómo? A veces cuando uno recibe un trauma, el paciente se pone a pujar, o sea, cierra la glotis, ¿no? De esa manera aumenta la presión aumenta la presión dentro del tórax, y cuando sufre el trauma que hace a que aumente más la presión, pues termina pues, por provocarse un barotrauma del neumocito, provocando pues así enfisemas, provocando también lesiones de la pleura, justamente por este mecanismo, ¿no? Esta es la situación que también se ha observado. Podemos observar acá pues un neumotórax, como estamos hablando, una radiotransparencia que se observa en este hemitórax izquierdo con el pulmón colapsado totalmente. Acá podemos ver también este pulmón colapsado y lo que se observa pues en la radiografía simple. Entonces, el neumotórax simple, donde ocurre por una herida en la pared o una herida en el pulmón, pero que después se cierra, se autolimita. De esta manera, la presión pleural es menor a la presión atmosférica y se mantiene así, ¿no? El movimiento sincronizado, hay un movimiento sincronizado del pulmón afectado con su par contralateral. No hay ninguna alteración en ese sentido y nosotros podemos clasificarlo, bueno, según el área radiológica afectada. Como leve cuando está afectado un 15%, moderado un 30% y severo un 70% del área. En cuanto al manejo, si es leve o moderado, solamente se observa. Si es severo, se coloca un drenaje pleural. Hablamos de un neumotórax abierto comunicante cuando la herida de la pared todavía se mantiene abierta, de tal manera que la presión pleural a la presión atmosférica son iguales. Y esto produce un movimiento paradójico del pulmón afectado, ¿no? Se genera un mediastino bamboleante, dado así que en la inspiración, el corazón se mueve hacia el lado contralateral, ¿no? ¿no? Dificultando un poco el pasaje justamente en ese momento, el drenaje venoso, y en la expiración el corazón va hacia el lado opuesto, ¿no? Así, de esa manera se restituye el drenaje venoso. En el manejo prehospitalario, lo que se debe hacer es cubrir con un apósito esa zona, ese defecto en la pared, de tal manera que se va a evitar de que siga ingresando más aire cuando el paciente haga inspiración, como se está observando aquí en esta. Bueno, esta es una forma de hacerlo simplemente con un papel. En este caso va a aparecer, le han puesto un papel aluminio. El tratamiento hospitalario es cerrar la herida. Esta herida siempre se cierra, ¿no? Se coloca un drenaje pleural y se coloca ventilación mecánica a presión positiva para determinar pues de expandir el pulmón. Así, de esa manera, cerrando las atelectasias que se han formado. El manejo adecuado, acá tiene que haber una restricción de líquidos, dado el hecho de que este es un área donde prácticamente el pulmón
se ha, se ha colapsado, ¿no? Y da una falsa impresión de, de volemia, ¿no? Primero se hace el drenaje pleural, se cierra la herida y de acuerdo a ello se mide la presión arterial, la diuresis y se otorga el manejo adecuado de los líquidos de acuerdo a esa evaluación. En cuanto al neumotórax abierto, atención, disculpe, de acuerdo ahora con el neumotórax atención, se debe a una herida en la pared o en el pulmón con apertura con efecto de válvula. Esto hace de que la presión pleural sea mayor a la presión atmosférica. Como ustedes están viendo aquí en este gráfico, ¿no? El movimiento de desplazamiento es permanente tanto en inspiración como expiración. El paciente inspira y expira y por esta hipertensión que existe en hemitórax, el mediastino siempre va a estar del lado contralateral. Eso va a generar una disminución severa del retorno venoso, una hipoventilación muy grave y con ello pues un paro cardiorrespiratorio en minutos, ¿no? El tratamiento es solamente colocarle un catéter venoso simple a la pared del tórax, de tal manera de que uno puede transformar este neumotórax atención en un neumotórax abierto, dado el hecho que el neumotórax atención es más letal que un neumotórax abierto, ¿no? Entonces se coloca un catéter, un Avocat, el más grueso que se tenga, de tal manera de que las presiones, tanto pleural como atmosférica, se igualen y no sea la presión pleural superior a la presión atmosférica. Ya en el hospital se coloca un drenaje pleural y se coloca una ventilación mecánica a presión positiva, ¿no? Este es el drenaje de descompresión con aguja, ¿no? Que se coloca en el segundo espacio intercostal en la línea media clavicular. El hemotórax se define como sangre en la cavidad pleural. La causa es más frecuente en traumas penetrantes y clínicamente uno lo observa como una matidez a la percusión con ausencia de murmullo vesicular en ese hemitórax, una insuficiencia respiratoria y hipovolemia que puede llegar hasta el shock, ¿no? Radiológicamente uno observa una radiopacidad homogénea en las zonas declives. Ecográficamente uno puede determinar que esa radiopacidad es por líquido, ¿no? Y hasta de repente podemos calcular el volumen, pero el diagnóstico definitivo lo da la toracocentesis. Con esto nosotros podemos definir algunos grados, no, con esto no hablamos de severidad, solamente grados, y hasta de repente inducir algunos comportamientos terapéuticos. Grado 1, cuando está debajo del cuarto arco costal anterior. Grado 2, entre el cuarto y segundo arco costal anterior, ¿no? Y hay que estar pensando que a estos pacientes hay que colocarle drenaje pleural y hacerle una toracotomía. Grado 3, cuando están por encima del segundo arco costal, y definitivamente hay que pensar de que estos pacientes van a requerir alguna toracotomía, ¿no? Acá lo estamos viendo que está en la cuarta costilla, ¿no? Justamente a nivel de la cuarta costilla. Esto podría definirlo como un grado 1. Está en la tercera, ¿no? El nivel, como señala ahí el gráfico, ¿no? Esto lo podemos definir como un grado 2. Y esto es un hemotórax masivo, ¿no? Totalmente no se observa tejido pulmonar. Nosotros podemos definir esto como un hemotórax masivo. Este es un grado 3. Entonces, ¿cómo manejamos el hemotórax? El tratamiento inicial es colocarle un drenaje pleural, reponer el volumen con cristaloides y coloides y dejarle oxigenoterapia. Ese es el tratamiento inicial, en la primera hora. En la primera hora se debe colocar el drenaje pleural, como sea. En la primera hora también se hace el diagnóstico de severidad.
Se define así hemotoras mínimo cuando es menos de 300 mililitros de sangre que ha drenado, hemotoras mediano cuando se obtiene 300 a 1500 mililitros, y un hemotoras masivo que generalmente suele ser porque se han lesionado los vasosiliares, mamarias o intercostales, y se define de la siguiente manera. Hay 4 criterios para definir un hemotomas masivo. Si los criterios anteriores hablamos de que menos de 300 es mínimo, de 300 a 1500 es mediano, aquí hablamos más de 1500 o 20 centímetros por kilogramo cuando nosotros recién colocamos el drenaje y cae al frasco de drenaje en un primer momento. Hablamos también de hemotomas masivo cuando más de 500 mililitros por hora en la primera hora o 200 mililitros por hora en 4 horas consecutivas. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar de que eso se está llenando. Hay un vaso que está sangrando y debe ser cerrado. Cuando uno observa hemotoras crecientes en radiografías secuenciales, ¿no?, de hora tras hora, o cuando vemos un deterioro hemodinámico persistente sin otra justificación, lo definimos como hemotoras masivo ante la sospecha. En estas dos últimas, acapites. Y el tratamiento definitivo es meterlo a sala de operaciones, hacerle una toracotomía, explorarlo, hacer una reparación del sistema vascular, o sea, eso se denomina control de hemorragia. Se le debe reponer el volumen con transfusión sanguínea y además oxigenoterapia por ventilación invasiva. Ya posteriormente hay que también tener una consideración de que un hemotórax mal drenado puede resultar en empiema, ya que la sangre puede infectarse dentro de la cavidad pleural. Se considera un hemotórax retenido cuando esa sangre supera los 5 días y debe retirarse en la actualidad por endoscopía. Antiguamente se hacía una toracotomía, pero ahora se introduce una cámara por toracoscopía y se aspira solamente ese coágulo. No se debe dejar coágulos dentro de la cavidad torácica. Acá podemos observar el drenaje pleural, ¿no?, colocado justamente en la zona entre la quinta y el séptimo espacio intercostal, ¿no? Podemos definir quinta o séptima porque está justamente a la altura de la tetilla y con la línea media axilar. Esta es una toracotomía, ¿no?, antero-lateral izquierda, y se usa justamente para los temas de hemotórax masivo. Esta es una radiografía donde vemos pues el tubo de drenaje pleural dentro del tórax izquierdo, intentando drenar. Contusión pulmonar. Se define a la contusión pulmonar como una lesión traumática del parénquima pulmonar, con hemorragia a distintos grados. Como hemos mencionado anteriormente, vamos a encontrar algunos términos como contusión, desgarros, ¿no?, perforación. Es mejor que se defina qué cosa es contusión, qué cosa es desgarro, qué perforación, y eso ya lo hice al inicio, de tal manera de que a estas alturas de la exposición ya sabemos que podría ser una contusión pulmonar. Es una lesión traumática de parénquima pulmonar
una lesión traumática de parénquima pulmonar, pero que la característica es la hemorragia, que puede ser a distintos grados. Generalmente suele ser letal, ¿no? Por lo que requiere una reevaluación permanente. Clínicamente aparece como una dificultad respiratoria que va evolucionando hacia una insuficiencia respiratoria, ya que dentro del parénquima pulmonar un grupo de vasos va sangrando de tal manera que no encuentra ningún impedimento a ese sangrado, porque dado el hecho que el tejido pulmonar así lo permite, ¿no? Y al final termina pues por englobar un lóbulo completo o solamente un segmento, de acuerdo o de repente de lo que se haya contundido. Pero generalmente pasa. Eso produce una dificultad respiratoria y evoluciona a una insuficiencia respiratoria. Radiológicamente se observa esto como una lesión algodonosa o como una opacidad homogénea. Lo mismo en una tomografía. Y como se está observando, siempre después del trauma empeora a las 4 a 6 horas y se resuelve a los 3 días. Es por eso que cada vez que nosotros tenemos fracturas costales, el paciente tiene que quedarse observado, porque siempre hay un grado de contusión pulmonar. Nunca pasa el hecho de que te fracturas las costillas y el pulmón que está a un costado no le va a pasar nada. El pensar eso nada más es algo tonto. Puede tener una contusión pulmonar, que de repente puede ser con un sangrado leve, y es mejor que así pase, pero si tiene un sangrado significativo, va a tener lesión pulmonar, hasta de repente todo, como estaba diciendo, todo un lóbulo puede verse afectado, provocándose pues primero shock por consumo de casi de 2 litros en todo ese lóbulo, o dificultad respiratoria. Entonces el paciente siempre tiene que quedarse observado con radiologías seriadas. El tratamiento, como ya mencioné, es solamente oxigenoterapia a distintos niveles. Acá no se hace nada, solamente se observa, ¿no? No existe una terapia específica. Se coloca un tubo de intubación, se le intuba al paciente si es que el paciente requiere intubación, ¿no? Si requiere ventilación mecánica, o solamente se coloca pues su máscara de Venturi si es que no es tan grave la contusión pulmonar. Por eso le he puesto solamente como oxigenoterapia en la cápita de tratamiento. Los corticoides no benefician absolutamente en nada, más bien predisponen a infecciones. Estas son las imágenes que uno puede observar en la radiología, ¿no? Observamos lesiones tipo algodonosas en casi el óvulo, ¿no? Y en la tomografía pues observamos así, ¿no? Lesiones en parches. Si hay contusión pulmonar, es lógico de pensar que puede también haber una contusión miocárdica. La causa, generalmente, y esto lo he visto casi siempre, es el accidente de tránsito, ¿no? El timón contra el pecho, en un proceso de aceleración-desaceleración, ¿no? El diagnóstico se sospecha siempre que haya un trauma directo sobre el esternón. Y créanme, cuando nosotros le hacemos los estudios, entre ellos el CPK-MB, un electrocardiograma, siempre encontramos signos de isquemia, a veces de infarto y algunos casos arritmias. A veces el paciente viene totalmente asintomático, dice que no le duele nada, a pesar de que ha sufrido un gran trauma, y a veces sin fractura de esternón. Pero vienen con eso, con elevación del CPK-MB, con algunas arritmias, el ST elevado, ¿no? Eso es la contusión miocárdica. ¿Y qué es lo que se hace? Solamente el tratamiento es sindrómico, ¿no? Si está haciendo infarto de miocardio, se trata como un infarto de miocardio. Si tiene arritmias, se trata las arritmias.
solamente sindrómico, no se toca el corazón. La ruptura y disección de aorta. Esta es una causa también por accidente de tránsito o, y en menos casos, por patada de animales. Y el mecanismo es por un efecto de aceleración-desaceleración. El mecanismo de aceleración es, a ver, hay que entender una cosa, que la aorta, ¿no? Esta es la aorta, ¿no? Se encuentra fijo a la columna y se encuentra pasando a la arteria subclavia izquierda, y a unos centímetros, 4 centímetros más abajo se encuentra fijo al ligamento arterioso, ¿no? La aorta torácica descendente tiene dos puntos de fijación. La primera, las dos ya la mencioné, voy a repetir otra vez. Un ligamento justo después de la salida de la arteria subclavia, como lo estamos viendo acá, y 2 centímetros más abajo el ligamento arterioso. Entonces, si el paciente sufre un trauma cuyo mecanismo es aceleración-desaceleración, es fácil de entender que las fuerzas de cizallamiento, de desgarro, ¿no? Justamente en estas zonas donde estas se encuentran ancladas, esta zona de la aorta, hágase que esta se desgarre. Definitivamente que va a haber un sangrado masivo, cual clínica será visto como un shock, ¿no? El mediastino ensanchado, las fracturas costales generalmente se encuentran relacionados a fracturas costales en la primera y segunda costilla, y una opacidad pleural apical. Generalmente estos pacientes, 1 de cada 6 fallecidos en accidentes de tránsito es por esta causa, ¿no? El 15% llega a sobrevivir al traslado y el 85% muere en forma instantánea ahí en el mismo accidente. Pero de ese 15% que sobrevive al traslado, puede sobrevivir si es que se le hace un tratamiento específico. En la actualidad se usa mucho el tratamiento endovascular, que hablaré más adelante en la presentación número 4, en la cual ya no se abre al paciente, simplemente a través de accesos arteriales distales se puede acceder con un stent, haciendo que esta lesión, esta fuga de sangre se restablezca. Taponamiento cardíaco, esta lo voy a tratar en una segunda presentación, ¿no? Voy a pasarlo rápido. Es el trauma cardíaco, puede ser por un trauma cardíaco o un trauma vascular, cerrado o penetrante, sea cardíaco o vascular. La clínica es el aumento de la presión venosa central, hipotensión, apagamiento de los ruidos cardíacos, lo que se define como tríada de Beck, el signo de Kussmaul, donde hay una ingurgitación yugular a la inspiración. Y el tratamiento es una pericardiocentesis y según la realización de una ventana pericárdica, o en todo caso una toracotomía anterolateral izquierda, de acuerdo a lo que se encuentre. Trauma de diafragma puede ser abierto o cerrado, ¿no? Si hablamos de abierto, hablamos de perforación diafragmática, y si hablamos de cerrado, hablamos de ruptura diafragmática. Clínicamente se observa ruidos peristálticos en el hemitórax afectado. En la radiología se observa intestinos, el estómago, en el niveles hidroaéreos en el hemitórax afectado. A veces puede pasar inadvertidos y se le descubre esta patología años después. Pero también hay otra cosa que hay que entender, que a veces algunos pacientes que pueden sobrevivir a esto, se les necrosan los intestinos dentro de la cavidad torácica. Algunos, no digo que todos, ¿no? Pueden llevar pues a lesiones sépticas posteriores. El tratamiento solamente se repara la
la cavidad, el diafragma. No se hace una reparación primaria con nylon. Y si es que el efecto es muy grande porque bueno, se ha dejado mucho tiempo y se ha hecho como una hernia, hasta colocarle una malla sería adecuado. Trauma de la válvula aórtica, esto es por un mecanismo de caída libre, el paciente cae prácticamente de un segundo o tercer piso, ¿no? Y bajo un mecanismo de aceleración, de desaceleración, hace de que la columna de sangre que está en la columna de sangre que se encuentra en la aorta ascendente, al caer golpee las válvulas aórticas, haciendo que éstas se venzan, se desgarren, generándose así una insuficiencia de válvula aórtica por prolapso. Esa es una de las causas. Y la cirugía es una cirugía de reemplazo valvular con circulación extracorpórea. La lesión traqueobronquial es la causa, suele ser un trauma abierto o cerrado. Se asocia a lesión de esófago y grandes vasos. La lesión de un bronquio mayor es rara y mortal, ocurriendo a 2 a 3 centímetros de la carina. Se diagnostica clínicamente por enoptisis más enfisema subcutáneo más neumotoras. Atención. El broncoscopio confirma la lesión traqueobronquial. El tratamiento siempre va a ser reparación en sala de operaciones. Y en cuanto al trauma esofágico, podemos hablar de ruptura esofágica o perforación esofágica, ¿no? Hablamos de ruptura esofágica ya por un trauma. Este no es un trauma por agresión, no es un trauma laboral ni por accidente de tránsito. Este es básicamente por un trauma hemos mencionado de que trauma significa lesión tisular por agentes físicos. La ruptura esofágica se debe justamente a aumento de la presión, a un aumento de la presión dentro del esófago, de tal manera de que esta hace que se desgarre. La causa más común son los vómitos, lo que es el pacientes que están con tos y que estas se ven muy esforzados a la realización de la misma, ¿no? Esto genera pues una lesión transmural o una lesión que es parcial, ¿no? Que no termina por lesionar todo el esófago, toda la pared esofágica. Si es transmural, prácticamente existe una comunicación entre la luz del esófago, una comunicación entre la luz del esófago y el mediastino. Este síndrome se llama como síndrome de Boerhaave, que consiste en vómitos, dolor torácico y un enfisema subcutáneo cervical. No hay hematemesis, que es lo que diferencia del síndrome de Mallory-Weiss, que es la ruptura esofágica no transmural, donde sí hay hematemesis. En algunos casos hay tos cuando uno come, porque la comida pasa al mediastino y puede irritar hasta la pleura. Cuando hablamos de trauma esofágico por perforación esofágica se debe pues a un tema netamente iatrogénico, ¿no? Eso sea por el uso del endoscopio, por la intubación gástrica o por una cirugía de esófago. El tratamiento es la reparación directa de la ruptura o de la perforación, más evitar de que pase más alimento por ahí, al menos en más de una semana. Para eso se hace una esofagostomía cervical de escape y una yeyunostomía de alimentación.